No existen las amas de casa. Los hombres en algún momento dejan su trabajo para ir a cuidar a sus niños. Los abuelos nunca van a vivir a las casas de sus hijos y si tienes novio o novia, se puede quedar a dormir en tu casa, incluso en tu cama. ¿Cómo son las familias suecas? Pues quédense porque eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Josie y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo son las familias suecas y todo esto pues partiendo un poco de mi perspectiva como mexicana, que cuando llegué a Suecia pues me encontré con una realidad muy diferente a la que yo pensaba o a la que yo conocía hasta ese momento. Entonces, la idea de esto, pues, es contarles las cosas más comunes que yo he visto en las familias suecas, que se diferencian de las familias mexicanas, que son las que yo conocía, y pues esto me veo un poco obligada a generalizar, pero como les dije anteriormente, son características comunes, es decir, muchos hacen así, pero no quiere decir que absolutamente todas las familias suecas sean así. Antes de empezar, me gustaría tocar dos puntos importantes que tienen que ver con cómo son los suecos y que creo que van a ayudarnos a entender un poquito mejor por qué las familias son como son. Es que son personas que valoran mucho tener su propio espacio, valoran mucho su privacidad. Yo diría un poco más de lo que lo hace un latino común. Y por otra parte, que son personas muy independientes, tanto en su mentalidad como financieramente. En su mentalidad les puedo decir que los suecos, si pueden hacer algo por ellos mismos, siempre lo van a hacer. Si pueden evitar el pedirle ayuda a alguien para algo, yo creo que siempre lo van a evitar. Y financieramente, porque también en este país, en Suecia, pues las condiciones están dadas, son muy favorables para que los suecos puedan irse de casa a muy temprana edad y empezar a tomar la responsabilidad sobre sus finanzas desde muy jóvenes. También les puedo contar que en las escuelas yo he visto que desde la secundaria en una asignatura que se llama conocimientos del hogar aproximadamente, es mi traducción, Hemkunskap, algunas ya empiezan a trabajar como el hecho de hacer un presupuesto para su casa y cómo administrar su dinero. Y también algunas escuelas pues tienen conferencistas o tienen pláticas. Creo que sí es un tema también muy presente en las escuelas. Ahora, esto no significa que los suecos nunca tengan problemas económicos. Claro que los tienen, sobre todo al principio, cuando empiezan a vivir solos y empiezan a aprender. Pero a lo que voy es a que ya cuando son adultos de 30 años, ya tienen mucha experiencia con eso y ya saben manejar este tipo de situaciones mucho mejor que alguien que se va de casa mucho mayor. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo son las familias suecas? Bueno, pues como en muchos otros lugares del mundo, hay diferentes tipos de familias. Lo más común, pues son este tipo de familias nucleares, es decir, con papá, mamá e hijos. Y también, pues tenemos familias monoparentales, donde solamente hay un papá o solamente hay una mamá. Hay familias homoparentales, donde puede ser que haya dos papás o dos mamás y sus hijos. También podemos tener parejas que viven juntas sin hijos. Lo que sí no hay son este tipo de familias extensas, es decir, una familia donde viva papá, mamá e hijos y además viva el abuelo o viva el tío o el primo. No digo que no haya una sola familia que viva así en Suecia, lo que digo es que no es lo más común. Y esto pues está totalmente ligado a lo que hablábamos anteriormente sobre la privacidad. Ellos valoran mucho la privacidad y piensan que como familia también necesitan tener esa privacidad. Por eso no es muy común que veamos otros miembros de la familia viviendo en la misma casa. Lo que sí es muy común son las familias compuestas, es decir, estas familias donde uno o ambos padres tienen hijos de una relación anterior y cuando ellos se vuelven a casar, pues forman una nueva familia y probablemente pues tengan también hijos propios, o sea, hijos de ambos. Muy común es que cuando hay este tipo de familia compuesta, los niños pasen una semana con el papá y una semana con la mamá. Es súper común. Esto también porque Suecia es un país pues donde se ha luchado desde hace mucho tiempo por la equidad de género y por eso es que
cada uno de los padres toma esa responsabilidad. Esto es muy diferente a México o Latinoamérica, me atrevería a decir, en donde lo más común que vemos es que cuando hay una separación, los hijos se quedan con la mamá y el papá pues les pasa pensión alimenticia. Probablemente muchas mamás trabajen también, muchas se quedarán solamente en casa a cuidar a los hijos, pero digamos que el papá es un papá de fin de semana que recoge a los niños en el mejor de los casos un sábado por la mañana y los regresa un domingo por la noche, o desafortunadamente a veces pasan mucho menos tiempo con el papá. Pueden ser unas horas el fin de semana, puede ser que no sean todos los fines de semana. Entonces eso es lo que yo estaba acostumbrada a ver. Y me ha sorprendido mucho esto favorablemente porque creo que el trabajo duro realmente con los hijos es entre semana, cuando los tienes que levantar para ir a la escuela y no se quieren levantar, cuando hay que darles de desayunar, checar que hagan sus tareas, llevarlos a actividades extras, dar o no dar permisos. O sea, este trabajo duro ocurre mucho durante eh, los días de entre semana, de lunes a viernes. Y esto es algo que los papás latinoamericanos pues a veces suelen perderse una vez que se han separado y son solamente, pues a ellos les toca la parte divertida, ¿no? La parte de ir con los niños a pasear, de llevarlos a divertirse y entonces no pueden ejercer una paternidad en toda la extensión de la palabra, es decir, estar con los hijos en los buenos momentos, pero también en los malos, en los difíciles y bueno, esto es lo que yo conocía. Pero aquí no es así. Por lo tanto, los hombres, cuando tienen a sus hijos en sus casas, pues de alguna manera están obligados a hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con sus hijos, desde tareas, desde levántate, desde no puedes jugar más tiempo videojuegos, o sea, esta parte difícil, ¿no? También con respecto al dinero, les puedo decir que la ley dice que tanto la mujer como el hombre tienen la obligación de encargarse de los hijos económicamente. Y aquí vamos a este punto que les decía hace un rato en el intro, que es que aquí no hay amas de casa. O más bien, no es muy común hablar de amas de casa. Lo común aquí es hablar de personas que tienen un permiso de paternidad o un permiso de maternidad y por esa razón están en sus casas con sus hijos, pero esto suele ser algo temporal, no suele ser algo definitivo. Y por lo tanto, las mujeres, tanto el hombre como la mujer, tienen que aportar económicamente a la manutención de su hijo dependiendo pues de sus ingresos. Entonces, estos acuerdos ya los hace cada pareja cuando se separan, pero Suecia les puedo decir que es uno de los países líderes en cuanto a la participación de la mujer en el mercado laboral. Según el portal Economía Facta, Suecia tiene la tasa de empleo de mujeres más alta de la Unión Europea con un 78,3%. Esto entre mujeres de 20 a 64 años. El promedio en la Unión Europea es de 67%. Si no contáramos a la Unión Europea, Suecia estaría en el tercer lugar, solamente por debajo de Islandia y Suiza. Y la diferencia es menos de un punto porcentual. Así que, como ven, pues la mayoría de las mujeres en Suecia trabajan, por eso este concepto de ama de casa podemos decir que no es algo muy común y por lo tanto las mujeres económicamente independientes pues aportan también dinero para sus hijos. No es una cosa que solamente le corresponda al papá. Otra cosa importante que está totalmente relacionada en que los hombres se involucren en la educación de sus hijos es el hecho de que aquí en Suecia, de los 480 días que el gobierno da a los padres cuando tienen un bebé para poder quedarse en su casa, es decir, 480 días de licencia materna o paterna, 60 de esos días son innegociables para el papá. Es decir, el papá tiene derecho a esos 60 días y no los puede dar a la mamá o a nadie más. Si él los toma, está perfecto, pero si no los toma, son 60 días que se pierden. Y la idea de esto, pues, es justamente fomentar que los hombres se involucren más con sus hijos, que creen ese vínculo que es tan importante, sobre todo pues en la primera infancia, pero que los padres sean parte
de la vida de sus hijos desde que son muy pequeñitos. Entonces también podemos ver que esto es resultado de que hay aquí políticas claras que están enfocadas en fomentar que los hombres estén cerca de los hijos. Así que si tú eres un niño sueco, seguramente tu papá se quedó un tiempo en su casa para cambiarte los pañales, para hacerte de comer, cuidarte, checar que estuvieras bien, sacarte a pasear y todas estas cosas que por lo general, según los roles tradicionales, pues eran tareas únicamente de las mujeres. Ya cuando tienes hijos jóvenes, pues algo que yo les cuento de cómo son las familias es que cuando ellos tienen novio o novia, yo veo que la familia pues suele acoger al novio o a la novia de su hijo, hablando por ejemplo de entre 15 y 18 años. Suelen acogerlos bastante bien y una cosa que yo he notado es que, por ejemplo, si alguna vez no les gusta el novio o el novio de la hija, como que no son tan agresivos o tan hostiles como a veces podemos ser en Latinoamérica, o sea, de a lo mejor hacer muy obvio que no nos cae bien o que no nos gusta alguien. Aquí como que son más discretos, si bien muchos padres le pueden decir a sus hijos que lo que no les gusta o que no les gusta algo del novio, creo que entran menos en conflicto. Esta es totalmente una apreciación subjetiva, lo admito, así que bueno, si ustedes han visto alguna otra cosa, ustedes que viven aquí en Suecia o que están en contacto con suecos, pues escríbanme porque recuerden que la intención de este canal no es mi verdad absoluta, sino es compartir experiencias. Así que con gusto yo leo sus comentarios, ustedes han visto otra cosa, pero yo tengo esa impresión de que los padres están un poquito más distantes y como que respetan la decisión de sus hijos, aunque sean muy jóvenes, y no por eso no dicen lo que piensan, sino que creo que mantienen un poquito la distancia, un poquito más. Pero con respecto a los novios, sí les puedo decir que aquí es muy normal que una chica que tiene un novio, pues que el novio se pueda quedar en su casa a dormir, en su recámara, en su habitación, en su cama. Y todo el mundo ya sabe lo que va a pasar. Pero aquí lo que yo veo es que, bueno, de entrada fue un shock, pero también lo que yo veo es que, pues no se autoengañan como a veces queremos hacer nosotros, algunos latinos pensando que no va a pasar nada. Ya saben que eso va a pasar, porque pues los jóvenes están en la edad de la hormona, están en, pues es normal. Y yo lo que siento es que como que toman al toro por los cuernos y lo asumen, lo admiten y lo único que hacen es no hacerlo más complicado para los hijos. Eh, sí, pues las mamás que yo conozco pues checan que se estén cuidando y que todo esté bien, pero no sé, como que en este tema no es tan, eh, pues tan complicado como lo podemos hacer nosotros en Latinoamérica. Sí me sigue causando un poco de shock, pero pues a la vez veo que está bien, que asumamos que las cosas son así y que en lugar de que estén escondiéndose por ahí, por allá, en la calle, en el coche, donde sea, bueno, pues ahí tienen su habitación, tienen su recámara y lo único que uno puede esperar pues será que no hagan mucho ruido. Es todo. En fin, bueno, los jóvenes se van de casa por lo general en Suecia a los 19 años. Según las estadísticas, pues Suecia tiene el récord de Europa con 19,6 años y también se ha visto que, por ejemplo, las chicas se van un poquito antes que los chicos de casa. Esta cifra incluso ha ido bajando. Hace 10 años la estadística decía que los chicos se iban aproximadamente a los 20,3 años, así que ha bajado un año en tan solo 10 años y el promedio en Europa, según Eurostat, es de 26 años. Los europeos que más tardan en irse de casa son los croatas con 32 años, pero este 32 años es porque, claro, es el promedio entre mujeres y hombres. En realidad las mujeres se van como a los 30 y los hombres se van como a los 33,7 años, o sea, casi a los 34 años de edad, dejan la casa de la familia. Y esto nuevamente tomo el tema de la economía.
No es que los jóvenes no quieran, muchos jóvenes quieren irse de casa, pero el país donde viven no les da las condiciones para que ellos puedan hacerlo. Y en el caso de Suecia, pues sí hay que admitir que hay una buena economía, que hay además pues un sistema de financiamientos para los jóvenes para que puedan dar ese paso mientras ellos estudian. Y pues también hay un sistema de viviendas que permite que ellos puedan conseguir algo, aunque también aquí cuesta trabajo conseguir una vivienda, pero bueno, se hacen los esfuerzos. Y bueno, ahora aprovecho para mostrarles, por ejemplo, algunas estadísticas o algunos números interesantes, por ejemplo, que en los hogares suecos son 4.776.239 hogares. De estos casi 5 millones, redondeando, podemos decir así, que casi 2 millones viven solos, es decir, un 40% de los suecos vive solo. Otro millón, un poquito más de un millón, vive con su pareja y no tienen hijos. Y esto sería aproximadamente un 20%. Tenemos otro millón que vive con sus hijos y el resto pues ya son personas que viven solas con sus hijos de cualquier edad o que viven en situaciones diferentes, pero resulta interesante ver cómo el 40% de los hogares en Suecia son de una persona sola. Así que bueno, pues ya saben, los suecos se van muy temprano de casa y también es muy común que a edades muy tempranas se vayan a vivir en unión libre con sus parejas. O sea, eso es bastante, bastante común. Y una cosa que también podría yo comparar con México, por lo menos con la Ciudad de México, de donde yo vengo, es que siento que muchas veces nosotros estamos pensando, no, no voy a tener novio porque me quiero enfocar en mi carrera. O bueno, sí tengo una relación, pero tampoco me voy a casar ahorita porque me interesa desarrollarme, viajar, realizar mis proyectos personales. Y por esa razón tardamos mucho a lo mejor en tomar la decisión de vivir con alguien o de casarnos con alguien. Yo siento que aquí no hay tanto esta situación de, es que tengo que darle prioridad a mi carrera o quiero enfocarme en esto. Yo siento que aquí la gente está un poquito más equilibrada y no ve tanto conflicto entre la vida laboral y la vida familiar, por lo menos aquí donde yo vivo, que es un pueblito chiquito. No sé, probablemente en las grandes ciudades, en Estocolmo, en Gotemburgo, probablemente la gente también tenga esta mentalidad de primero quiero disfrutar, primero quiero vivir mi vida sin responsabilidades, sin grandes responsabilidades y cumplir mis sueños y ya pasado los 30 me casaré si es posible. No sé, cuéntenme, por favor, si alguien ha visto algo, cuéntenme que me interesa saber. Con respecto a los adultos mayores, lo que yo he visto es que ellos tratan de vivir en sus casas lo más que pueden. Evidentemente, cuando se van los hijos, muchos toman la opción de quizás irse a vivir a un lugar un poco más pequeño, pero siempre teniendo su espacio. Piensen también que muchas de estas personas mayores pues trabajaron toda la vida y también son eh, independientes económicamente, aunque y les vuelvo a decir, no quiere decir que no tengan problemas económicos o alguna dificultad, pero tratan de vivir solo lo más posible. Cuando ya empiezan a tener alguna dificultad para moverse, para subir escaleras, pues les van adaptando las casas o los departamentos, ya sea que les pongan alguna rampa, que les pongan algún elevador. También pueden tener el servicio de una enfermera que pase a checar cómo están por la noche y que cheque que todo esté en orden. Los familiares, lo que yo he visto, pues es que sí, también están pendientes de sus adultos mayores, están pendientes de sus padres cuando están mayores, cuando están enfermos, los visitan, les hacen las compras, hacen muchas cosas, pero nunca se los llevan a vivir a sus casas. Ya cuando la situación pues está muy grave, los que tienen la posibilidad pues van a un asilo de ancianos, pero no se van a vivir con sus hijos
y con sus familias. Eso es muy normal aquí en Suecia. Y pues esto también choca un poco con lo que yo he visto en México, donde pensamos que es importante la convivencia con la persona mayor, que esté allí, que estemos cerca, que estemos juntos, que hagamos cosas juntos. Y a veces podemos tener un abuelito o una abuelita que pues es que está muy cansado, que no hace muchas cosas, pero allí estamos, juntos. Y pues aquí no funciona de esa manera. Y como todos estos datos que les he contado, que les he mostrado, les dejo los links ahí abajo, los enlaces, por si alguien quiere consultarlo y saber de dónde saqué la información, ahí está disponible para todos ustedes. Amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Por favor, escríbanme en sus comentarios qué han visto, de lo que les he contado, si ustedes viven en Suecia, si ustedes no viven aquí, pues qué les parecen estas diferencias, o si ustedes son suecos que viven en algún país latinoamericano o incluso en España, pues cómo han podido manejar todas estas diferencias culturales con respecto a la familia. Por favor, cuéntenme, escríbanme en los comentarios y no les olvide pues darle like al vídeo si les gustó, compartirlo y por supuesto suscribirse al canal. Y por aquí nos vemos en la próxima. Un beso. Chao.